Bienvenidos a Rivo Podcast. Es un espacio donde siempre hablamos de dinero, tecnología e inclusión financiera. Soy Patricia Lucar, CEO de Rivo, y hoy me acompaña un líder, Javier Salina, con quien compartimos misma visión. Hoy en día es el líder, presidente de la Asociación de FinTech del Perú. Gracias, Javier, por estar aquí. No, gracias, al contrario. Ya decía, es un honor estar acá en Rivo Podcast. Así que feliz de poder conversar contigo y hablemos sobre los temas que plantees. Bueno, vamos al grano, Javier. ¿Cómo se encuentra el ecosistema actual de la Asociación de FinTech en Perú? El ecosistema FinTech en Perú ya tiene algunos años, ¿no? Yo diría que el tema de FinTech comienza acá en Perú desde 2014 más o menos, ya hace un poco más de 10 años, con algunas empresas que estaban haciendo innovación en el sector financiero y que estaban, digamos, haciendo fintech sin saberlo, ¿no? O sea, empresas que querían innovar en un sector que es altamente regulado, complicado, ¿no? Y digamos que esto comienza un poco, las empresas se empiezan a conocer hacia el 2016, gracias a un trabajo que estábamos haciendo con la Universidad del Pacífico sobre política pública de emprendimiento en Perú. Entonces empezamos a convocar emprendedores de distintas verticales y empezamos a encontrar también emprendedores en el sector finanzas, ¿no? Entonces esto hacia el 2016, ¿no? Surgió una iniciativa de hacer un evento sobre el tema de FinTech, ¿no? Y en esa época pues nadie sabía ni siquiera la palabra, ¿no? O sea, FinTech, finanzas y tecnología. Entonces mucha gente te preguntaba, oye, ¿pero qué es eso? ¿No? Entonces se decidió hacer un evento que se llamó Lima FinTech Forum el 2017. Y ese mismo año que se hace el primer evento de FinTech, se crea la Asociación de FinTech. Y en esa oportunidad, bueno, tuve, digamos, la suerte de estar en esa primera directiva y pues ese fue el origen un poquito de la asociación. O sea que tú prácticamente iniciaste cuando se formó la Asociación de FinTech del Perú. ¿Y qué te llevó otra vez a otra reelección, a otro periodo? Digamos, para contarte algo interesante fue que en los años que mencioné, 2016, 2017, también en esa época presentamos una iniciativa de un proyecto de ley sobre el financiamiento participativo en Perú, al Congreso y, en fin, a las agencias multilaterales, al Ejecutivo. Y eso fue interesante porque, de alguna manera, empezamos a ver, ¿no?, de que era un tema completamente nuevo para los reguladores en el Perú, para el Congreso, para el Ejecutivo, y eso reforzó la idea de hacer un primer evento como el Lima FinTech Forum que te comenté. Entonces, de ahí hasta hoy, digamos, pasaron muchas cosas. Hacia el 2018 ya hubo respuesta un poco del Congreso, y en ese momento, ¿no?, pasó algo que yo podría llamarlo como una anécdota, ¿no? Que había pues tanta necesidad de que efectivamente se empiecen a asociar las fintechs, porque empezaron a crecer en números muy rápidos al 2018-19, que se formaron dos asociaciones. O sea, en un momento habían dos, ¿no? A raíz de que salió el proyecto de ley del Congreso, pues algunas fintechs no estuvieron de acuerdo, se separaron y, digamos, en el tiempo finalmente dio la razón. Y estos que se separaron regresaron a la asociación original, ¿no? Y hoy día tenemos una, digamos, eso como una anécdota. Y lo otro es que, bueno, digamos, en el propio desempeño profesional, emprendedor, pues tuve oportunidad de cofundar también un banco digital acá, que se llama B89, ¿no? Y luego trabajar en otros temas también referidos a fintech, tecnología, finanzas. Y bueno, esta vez fui invitado a ser parte de una lista que hoy día pues tiene la dirección de la asociación, ¿no? Sabes que tú al principio comentas de que muchas empresas hacían fintech sin saber qué estaban haciendo. A mí me pasó, a mí me ocurrió. Yo empecé haciendo los préstamos con Rivo, hacía fintech y no sabía que estaba haciendo fintech, ¿no? Y siempre estaba como buscando como que esa gente que nos respalda, en este caso la asociación. Y sí, efectivamente, cuando yo traté, eso fue creo que como el 2021, 2022, todavía no estaban como muy... No sé si esa fue la época en que tuvieron la separación, que se formaron dos fintech. Pero bueno, ahorita ya hoy en día soy miembro y de verdad que muy contenta. Hay algo importante también que muchos miembros se preguntan, es
cómo se encuentra hoy en día la fintech a nivel regulatorio, ¿no? O sea, y cuando hablamos de fintech, hablamos de todas las empresas fintech que están en Perú, ¿no? Porque, o sea, está la asociación de fintech, pero hay muchísimos que no son miembros y se preguntarán cómo está la asociación de fintech en la parte regulatoria ahorita con Perú, cómo se encuentra. El tema regulatorio siempre es un tema, digamos, que tiene varios puntos de vista, ¿no? O distintas perspectivas, porque en realidad cada país, digamos, pues funciona distinto. A veces se dice que el tema regulatorio no permite evolucionar las fintechs y cuando ocurre el tema regulatorio sigue la misma situación. Tenemos casos en países de América Latina donde se puso primero la ley y no funcionó. Países donde la ley llegó luego un desarrollo y tampoco es que hayan despegado. Yo sí creo que las leyes, digamos, del mercado hacen que las fintechs empiecen a cubrir ciertas necesidades de la población, incluso con la regulación existente, ¿no? Es que pueden operar. Yo creo que para llegar a proponer una regulación, ¿no? Efectivamente es como que hay que agotar en el ámbito en el que las fintechs se desempeñan, ¿qué podemos hacer con el marco regulatorio actual? Sobre el tema regulatorio, por eso digo, hay distintas formas de verlo. Hay quienes están pro regulación, hay quienes están a que no debería haber regulación y yo creo que sí debería haber, pero que debería mantenerse una regulación neutra a la tecnología y que permita que nuevos modelos de negocio empiecen a dar soluciones también en el ámbito financiero. Entonces, creo que en el Perú, ya específicamente hablando del Perú, sí hay una posición pro negocio o pro fintechs por parte de los reguladores, ¿no? De hecho, el Banco Central tiene un rol cada vez más importante, la Superintendencia de Banca y Seguros tiene un equipo, la Superintendencia de Mercado de Valores también tiene un equipo que está trabajando en temas de innovación financiera, el Ministerio de Economía tiene también y por lo tanto, del lado regulatorio, sí hay un ánimo, digamos, de conocer, a atender a las fintechs. Entonces, Perú siempre se demora un poquito, pero porque tiene justamente reguladores con una alta reputación en términos técnicos, ¿no? Sabes que el tema de la fintech como tal, como yo lo veo, tenemos dos desafíos, ¿no? O sea, tenemos el tema regulatorio, ¿no? El tema regulatorio y también tenemos el otro lado de la población en la parte tecnológica y en la parte de la educación. No todo el mundo entiende lo que es una fintech, no entienden lo que son los medios de pago e incluso utilizan Yape y no saben lo que es Yape. Entonces, creo que tenemos como que varios retos, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú, por lo menos en Perú, cómo deben abordar la fintech en la parte de la educación que se le debería dar al cliente final? No hay que partir, ¿no? Como que la gente no sabe nada, ¿no? Me acuerdo que había un banco que estaba en microfinanzas, una institución, que ellos suponían, por ejemplo, de que las bodegas iba a ser muy difícil digitalizarse, ¿no? Entonces contrataron una consultora internacional y cuando hicieron ese trabajo se encontraron de que pues, en las familias hay jóvenes que conocen perfectamente la tecnología, los teléfonos y que podían digitalizarse muy rápido, ¿no? Y algo que podría haber sido simplemente de ir a entrevistarlos, ¿no? Se convirtió en una consultoría que además dejó muy buenos resultados. Entonces lo que quiero decir es que hoy día hablar de inclusión financiera, educación financiera, tiene que tener necesariamente inclusión financiera digital y que parte del uso, ¿no? Porque digamos, en la costa sí tenemos gente pues muy bien preparada, en la sierra sí se hace un trabajo de educación financiera, o sea, no quiero decir que no se haga y tampoco quiero decir que el uso va a resolver todo. De hecho, prueba de lo que estamos hablando es que cuando el Banco Central saca el piloto de la moneda digital peruana, parte del piloto tiene que considerar la educación financiera digital, cómo van a manejar un solo en un teléfono, como dices tú, a veces no saben qué hay detrás de un yape o no saben cómo usar una aplicación, pero lo usan, ¿no es cierto? Entonces, es el uso. Eso es lo que está hoy día por delante, digamos que Yape ha hecho un excelente trabajo en lo que es, digamos, inclusión y educación financiera digital. O sea, un banco que tiene espaldas, presupuesto, que tiene unos millones de usuarios, o sea, el tiempo le da la razón. Ahora, hay que mencionar algo. De hecho, la pandemia aceleró todo esto. O sea, ya no podíamos salir, entonces si tenía que comprar comida, tenía que hacerlo digital, ¿no? Entonces eso aceleró muchísimo. Entonces lo que se conoce como los Fast Payment Process, digamos, tuvieron una curva
inmensa en la época de la pandemia. Entonces, nos aceleró todo este proceso. Entonces, YAP, el PLIN, la interoperabilidad, el rol del Banco Central. Pero el punto que tú mencionas, efectivamente, es sumamente importante. O sea, el sector fintech también depende de que los servicios financieros digitales sean accesibles, que sean con menor fricción, que estén disponibles 24/7, que sean más convenientes, que tengan menor costo. Entonces, hay una serie de atributos que tiene ese sector tecnológico financiero que los diferencia, digamos, de los bancos tradicionales, ¿no? Entonces, ayudan mucho en este proceso de educación y de inclusión. Y es un trabajo largo porque yo creo que esto de la tecnología es algo que se gana y no se impone. Porque ¿qué pasa? Cuando tú desconoces algo, te genera miedo, te genera desconfianza. Entonces, hay que hacer un trabajo como explicar bien, o sea, que somos confiables. También hay muchos que le tienen miedo al Internet por los fraudes en el pasado. Entonces, sí creo que es un trabajo fuerte también el usar un buen lenguaje, ¿no? O sea, que nos entiendan, porque al final es una herramienta y hay que explicarle. Entonces, yo pienso que la tecnología arrancó desde el momento que tienes un teléfono. Lo que pasa es que, claro, hay lugares en que no tienen teléfonos más actualizados, inteligentes y todo eso. Entonces, sí creo, y bueno, y es parte de la labor de lo que se quiere hacer en la Asociación de FinTech. Cuando hablamos de esos temas, también a veces se les critica a los bancos, ¿no? Dicen, los bancos deben ser más agresivos en esos temas. Pero recordemos que los bancos tienen un rol en el ecosistema financiero, porque ya no se habla más de sistema financiero, no se habla de ecosistema financiero. Y el rol de los bancos en realidad pues son entes regulados, ellos están, digamos, asumiendo en el mundo entero, digamos, la parte pasiva de lo que es negocios financieros, incluso en innovación financiera. En la parte activa ya de productos, sin duda los fintech les sacan una ventaja tremenda, ¿no? En el mundo entero. Y eso tiene que ver porque, claro, los bancos, pues al ser entes regulados y ser entes que están preservando, cuidando también el patrimonio de la gente que se lo confía, ¿no? Digamos, ellos también tienen de por medio un tema reputacional. Entonces ellos no pueden estar probando, como hacen las fintechs, y fallé, ¿no? O sea, no, eso es mal visto. En cambio, las fintechs sí tienen esa agilidad de prueba y error hasta que lo dan. Porque ahí quería retomar contigo ese punto, ¿no? Es decir, ¿por qué las fintechs tienen un grado de deseabilidad mayor, digamos, ¿no? Justo por este prueba y error. Entonces, cuando sale una aplicación, por ejemplo, que explica de un lenguaje muy amigable los términos y condiciones, cuando la experiencia de usuario es muy fácil, muy pocos clics, cuando tú en menos de 3 minutos puedes tener una tarjeta de crédito activa. Entonces empiezan a aparecer cosas, ¿no?, que a los bancos les costaría mucho probar porque no se pueden dar el lujo de tener errores, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está pasando en realidad es un tema de complementariedad. O sea, no es que uno va a desaparecer al otro, ¿no?, sino que se van a complementar, ¿no? Finalmente, estos servicios, por ejemplo, un banco digital con CBB dinámico, que salió en 2019, los bancos recién como el 2022 estaban aplicando el CBB dinámico, ¿no?, porque las pruebas y todo eso les toma más tiempo. Y así podríamos tomar muchos ejemplos, pero sí, el rol, digamos, de la fintech es justamente de la asociación, es promover que haya un beneficio para el consumidor financiero. Claro, es ahí donde yo pienso que puede entrar también parte del Estado, ¿no? Porque tenemos que avanzar. Ahorita que estabas hablando de los bancos, ¿cómo ven los bancos a la fintech? Si bien es cierto de que debemos trabajar juntos, ¿no?, y que tú dices que no pueden hacer pruebas los bancos, hay que cambiar toda una institución de cultura interna, porque la fintech, su organización interna, cultural de empresa, es completamente diferente a los servicios financieros tradicionales. Ellos están basados en un manual. Nosotros no, nosotros vamos más allá. O sea, hay otras alternativas. ¿Cómo ves tú? Había una evolución, porque finalmente el 2017 pues, no querían saber nada entre ellos. El 2018 ya empiezan a haber espacios de conversación. Y hacia el 2019 empieza a haber un brazo de inversión de un grupo bancario que invierte en una fintech. Hacia el 2020 empiezan a haber integraciones y open banking selectivo. O sea, los bancos abren sus APIs a con quien ellos quieren trabajar. De estos han habido varios casos hasta la actualidad. Entonces empieza a haber ya una interrelación, ¿no? También como casos de que hubo mucho tiempo en tomar confianza. Por ejemplo, las casas de cambio, ¿no? Las casas de cambio empezaban a mover dinero en los bancos y cuando ya subía mucho, pues cerraban, digamos, las cuentas para pedir la información de por qué iba subiendo este negocio, ¿no?
Y esto pasó mucho. Y se veía porque, digamos, se empezaron a hacer estudios del sector fintech durante 5 años y se empezaba a ver, por ejemplo, que los fintechs empezaban trabajando solamente con un banco o con 2 bancos. Hubo un momento en que las fintechs trabajaban hasta con 5 bancos y luego otra vez volvió a bajar. Entonces eso tenía un mensaje, ¿no? Decía, trabajan con pocos bancos porque todavía no entienden. De hecho, cuando abría uno una cuenta en un banco, te revisaban el objeto social y no podían haber palabras, por ejemplo, como cripto, ¿no? Porque simplemente no te abrían la cuenta. Entonces, esto ha cambiado, ha evolucionado. De hecho, los bancos hoy día tienen áreas de innovación grandes, tienen áreas de contacto con el ecosistema. En la asociación, pues el banco líder, digamos, tiene un área específica para fintechs, tiene un brazo de inversión para fintech. Entonces, digamos como que hoy día, del 2017 a hoy, ha cambiado muchísimo. O sea, los bancos hoy día ya están con mucho más interés de ver qué está pasando en el ecosistema, en la parte de innovación. ¿Cómo ves tú la asociación FinTech como tal en comparación con la región? Ahorita creo que estuviste en Chile en un evento. ¿Cómo podrías considerar tú que nos vemos nosotros hoy en día en Perú como asociación en todos sus ámbitos en comparación con los países, con las regiones? Para hablar de la asociación FinTech en términos comparativos con la región, te diría de que Perú es parte, pues, de un mercado común, ¿no? De la Alianza del Pacífico, está México, Colombia, Perú, Chile, lo cual desde ya lo hace interesante. La estabilidad macroeconómica, los fundamentos macroeconómicos, el control de la inflación, un tipo de cambio igual hace 25 años, digamos que propone un marco, digamos, económico estable, la libertad monetaria. Uno usa dólares acá, puede inclusive presentar su contabilidad en dólares, cuentas en dólares, los cajeros te dan dólares, puedes pagar en un restaurante, en fin, lo que fuera, ¿no es cierto? Hace que Perú sea una plaza interesante, aún pequeña, ¿no? Pero interesante. Y también es interesante porque mencionaba lo del mercado común, porque algunas plataformas, digamos, valoran mucho cuando están en los 4 países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Desde el lado del inversor eso le suma. Entonces, dicho esto, en Perú, en el último estudio que hizo Finovista, pues hay alrededor de casi 200 fintechs y ellos mencionan que casi la mitad son extranjeras. Entonces eso también nos da un indicador de que Perú, a pesar de ser un mercado pequeño, es atractivo por la estabilidad macroeconómica, libertad monetaria y una serie de cosas que he mencionado. Entonces, todavía hay mucho por hacer. Yo siempre digo que si hay, no sé, 47 compañías de lending, podrían haber 100. Si hay tanto de pagos, podría haber el doble. O sea, todavía hay mucho espacio, ¿no? para hacer. Y eso tiene que ver, claro, con la composición propia de la bancarización también en la economía, ¿no? Entonces hay poca población bancarizada, digamos, hay un mercado informal todavía que hay que bancarizar. Entonces hay mucho por hacer y creo que las soluciones fintech hoy día están invitando a que esto empiece a ocurrir de una manera, digamos, mucho más acelerada si estuvieran solo los bancos. Y sí es atractivo para otras, Sí. para invertir en Perú. O sea, sí es atractivo, Sí, no, claro. para invertir definitivamente, pero no contesté la parte comparativa, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, de que es un error medir los ecosistemas por el número, ¿no? Entonces, si tengo 500 fintechs, soy mejor. No, porque digamos lo que está pasando en Perú en realidad es que las fintechs no se incrementan en número, pero sí se incrementa el volumen económico, digamos, que mueven las mismas empresas. Entonces hay una consolidación, digamos, del sector por cada una de las verticales y eso hace que sean más robustas para cuando ingresen las del exterior. De hecho, si hay una falencia que es el levantamiento de capital, ¿no? Algo que se detectó en el estudio que comento era de que en el Perú el sector fintech se había levantado solo 29 millones de dólares. Y 29 millones de dólares lo levanta una fintech, una en cualquier otro mercado. Entonces es un tema en el cual hay que trabajar, ¿no? El levantamiento de capital. Levantamiento de capital, digamos, inversionistas locales. Sí. Porque hay fondos de inversión que se han invertido en Sí. fintech peruana. De hecho, sí. O sea, hay fondos, hay inversionistas ángeles, hay mercado de capitales. O sea, lo que quiero decir es que hay estructuras de equity y estructuras de deuda. Entonces, en ambas, el levantamiento de capital cuenta y eso responde también a distintos estadios de las fintechs. En etapas tempranas es equity y en etapas más avanzadas, sobre todo capital de trabajo, sobre todo en los temas de lending, tarjetas, hay que financiar esa masa de préstamo. Entonces, es mercado de capitales o eventualmente alguna otra fuente también de deuda, ¿no? ¿Y qué crees tú que nos está faltando como para llegar a esos fondos de inversión o inversionistas ángeles
o que seamos atractivos, digo seamos porque que atractivos como para que ellos puedan invertir en las fintech peruanas, ¿no? Porque hay muchísimas. Y yo creo que lo que nos falta un poco es, digamos, conocer, digamos, cómo es que se manejan las otras fintechs u otras startups en la industria, digamos, que preparan, pues, desde un principio tienen un data room ordenado, tienen un cap table perfectamente transparente, tienen un pitch, digamos, permanentemente informando a inversionistas, así no les estén invirtiendo, participan activamente de demo days, o sea, necesitamos como que poner esta cultura de que la búsqueda de capital es una actividad permanente. O sea, no es una actividad que solo salgo cuando hay una ronda. Permanentemente hay que estar en la búsqueda de capital. Sí, bueno, el tema del levantamiento de capital también es algo importante, es un factor importante para las fintech, ¿no? Porque las fintech crecen con los inversionistas, o sea, es un modelo de negocio completamente diferente. ¿Sabes? Cuando estábamos hablando de los países, de las regiones, yo siempre he dicho, ¿no? A pesar que somos latinos, hay algo que es muy importante y que nos diferencia. Es la cultura y cómo pensamos. O sea, por más que tengamos el país vecino, pensamos diferente. Entonces, cuando tú quieres como que hacer algo nuevo o traer algo nuevo, lo primero que tienes que entender es su cultura, su forma de pensar para que tengas éxito. Porque si no, o sea, no, lo que funciona en otro lado puede funcionar aquí, pero tienes que adaptarlo al pensamiento que tiene cada país. Sí, bueno, eso se conoce como tropicalización, ¿no? O sea, es decir, lo que funciona en Colombia, en Chile, en México, en Brasil. O sea, puede funcionar en Perú, pero tienes que ajustarlo, ¿no? O sea, la idiosincrasia, la forma de, no sé, digamos, el diseño de contacto con el cliente tiene que ser peruano. O sea, porque, digamos, conocemos qué es lo que espera cada uno. Entonces, sí, ese punto efectivamente es así. O sea, creo que la innovación, insisto, no es solamente pues, inventarte algo que no existe, sino es cómo hago que funcione algo que funcione en otro país, en mi país o en mi región eventualmente, ¿no? Entonces sí. Y esos factores son tomados en cuenta, obviamente, en el levantamiento de capital, porque si yo traigo algo y lo copio, o sea, probablemente no funcione si no le hacemos los ajustes. Y ese es un criterio también de evaluación, digamos, los inversionistas, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Que hemos hecho lo necesario lo suficiente para que funcione en el Perú. Claro, pero también algo está pasando porque si hay, o sea, hay fondos peruanos que invierten en fintech extranjeras para traerlas para Perú. Sí, de hecho hablamos de un fondo que conocemos ambos. Normalmente los fondos en sus reglamentos, ¿no? Establecen una especie digamos, de diversificación. Entonces la mayor parte la tienen en Perú, pero siempre dejan abierto, digamos, fintechs que no necesariamente están domiciliadas, pero que tienen actividad en Perú. Entonces sí, invierten también en fintechs que no han nacido en Perú, ¿no? Sí, es parte de su estrategia.